Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que repasamos con especialistas provenientes de las ciencias sociales los problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como región latinoamericana y también como humanidad. Y hoy día, pensando que ya estamos llegando al corazón, estamos en el corazón de septiembre, en que se juntan muchas cosas que tienen que ver con uno de los temas que nuestra invitada de hoy se ha especializado, los temas que tienen que ver con la memoria, el 4 de septiembre, que tiene varias significaciones, ocurrido en tiempos distintos. Está el 11 de septiembre, que tiene una sola significación. Están las fiestas patrias, en que de alguna manera, más allá de las celebraciones, hay una reflexión implícita sobre lo que somos como sociedad. Y viene inmediatamente después el 5 de octubre con el aniversario del plebiscito que terminó con la dictadura. Y posteriormente, ya en octubre, estamos con los temas del estallido. Una de las cosas que más se ha señalado sobre nuestra época, en la cual, por supuesto, hay distintas versiones, distintas interpretaciones, es el rechazo actual de la sociedad a la política, entendida la política como la lucha por el poder por parte de actores determinados y como una esfera relativamente especializada de la sociedad, que se ha producido entonces un rechazo que se manifiesta, según algunos autores, más en rechazo a las élites, probablemente tal, a cualquier tipo de élite. Y hay entonces este primer aspecto en que, por un lado, pareciera ir la política y por otro lado, la sociedad, las preocupaciones de la gente, los movimientos sociales, que tienen, por supuesto, una preocupación por la política, pero en un sentido distinto. Y, por otro lado, en relación a esto, aunque no estrictamente determinado, pero en bastante relación, está el tema de la memoria y la importancia que tiene destacar o hablar, como dirá nuestra invitada, de un tipo de memoria. La memoria es siempre algo en disputa. Y entonces, la memoria de lo que pasó, la memoria de lo que hay que rechazar, sigue viva. Y lo que se plantea en las investigaciones que ha hecho nuestra invitada es el que hay que rescatar y darle más importancia a lo que llama la memoria afirmativa. Y esto tiene que ver con el primer tema, porque de alguna manera, por lo menos así lo leo yo, es una manera de darle a esa memoria un contenido político
En la memoria, que la memoria afirmativa es la memoria de, no solo la memoria del rechazo, es la memoria de lo que se puede hacer. Es la memoria de lo que se quiso hacer, de lo que no se logró hacer y lo que se podría hacer. Eso es la memoria básicamente instalada, y hay que ver hasta qué punto sí y hasta qué punto no, instalada en las movilizaciones sociales, en los movimientos sociales. Ahora, ¿resuelve eso el problema de la relación con la política en el sentido clásico del término? Es un problema. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día con nuestra invitada, que es Mónica Iglesias, socióloga por la Universidad de Barcelona, maestra y doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora adjunta de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso desde 2017, de donde hemos tenido varias invitadas, y investigadora del Centro de Teoría Social y Subjetividad de la misma universidad. Actualmente los intereses de investigación se vinculan con los movimientos sociopolíticos latinoamericanos y chilenos, con el movimiento Pobladores, marxismo y perspectivas críticas acerca de los actores colectivos y el conflicto social, y, como decíamos, con la memoria social y política en el Chile de la postdictadura. Ella, y la relación que tiene eso con las protestas y las movilizaciones. Ella es autora de un libro que se llama Rompiendo el cerco, el movimiento Pobladores contra la dictadura. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Mónica. Y yo quisiera partir por precisamente cómo ves hoy día esto del cual todo el mundo habla y todo el mundo reconoce, que es la ruptura, separación, distancia entre política y sociedad. Y uno podría decir política y movimientos sociales, pero digamos, de política. ¿Cómo lo ves hoy? Hoy día, ¿cuáles serían los rasgos distintivos de eso? ¿Y por dónde se puede empezar? Pero eso, vámonos, más adelante, ¿por dónde se puede empezar a caminar en términos de hacer que la política sea la política de un sujeto colectivo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación para conversar estos temas y, bueno, muchas gracias por la pregunta, que es la pregunta, porque viene siendo, yo creo, la pregunta desde hace muchos años. De alguna manera se instaló como una pregunta fundamental en la década de los 80 ya, y creo que seguimos dando vueltas, ¿verdad?, a la relación entre lo social y lo político, los movimientos sociales y la política. Entonces, yo creo que si uno mira el despliegue de los movimientos sociales en las últimas décadas en Chile, observa que hubo un ciclo ascendente de conflictividad social en donde los movimientos fueron, digamos, fortaleciendo sus capacidades de articulación, de organización, de desarrollo autónomo. Y eso, de alguna manera, tuvo un momento crítico el año 2019, ¿verdad?, con las protestas, con las movilizaciones del año 2019. Y nuevamente se planteó la pregunta por cómo articular lo social y lo político. Y cómo surgió desde muchos sectores la pregunta de cómo se podían canalizar o institucionalizar esas demandas y esas reivindicaciones a través de la política. Y me da la impresión de que al mirar de esa manera seguimos reiterando una concepción de los movimientos sociales desde una perspectiva muy estadocéntrica, voy a decirlo así, muy centrada en el movimiento como algo que tiene que servir para la política institucional, para la política, para esta esfera profesionalizada, como tú dijiste, ¿no?, la política en un sentido más profesional. Y desde esa perspectiva dejamos de ver ciertos aspectos de los movimientos sociales que también son políticos y que también contribuyen a la democratización de la sociedad. Entonces,
creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer es a repensar la manera como estamos mirando los movimientos sociales, cómo hemos construido esa mirada de lo social como apolítico, prepolítico o no político, y como entonces siempre entendiendo que los estudiamos y los analizamos en virtud de que sirven para otra cosa, que es el momento de la política, el momento de los partidos, el momento de las instituciones. Y creo que esto tenemos que hacerlo porque en Chile es obvio que ha habido muchas décadas de deslegitimación de las instituciones que surgieron de la transición a la democracia, ¿verdad? Que cada vez se fueron esclerotizando, se fueron vaciando de contenidos. Y por lo tanto, obviamente, los movimientos sociales tienen una experiencia de no representación en esas instancias, en esas esferas, y tienen una relación muy conflictiva con la política. Entonces, a mí me da la impresión de que esto, después del fracaso del proceso constitucional, no sé si se agrava o no se agrava esa tensión. Para algunos sectores efectivamente se agravó porque se sintieron muy desorientados después del fracaso del proceso, pero creo que sigue siendo la gran pregunta, o sea, una clave que tenemos que seguir investigando, pero mi propuesta y lo que trato de hacer en mis investigaciones es cambiar el foco. Cambiar el foco porque me parece que es importante que seamos capaces de advertir con nuestras teorías, con nuestros conceptos, con nuestros enfoques, advertir en los movimientos sociales sin idealizarlos, entendiendo que son procesos que están plagados de tensiones y de contradicciones, pero poder captar las dinámicas que existen en ellos de politicidad y de democratización efectiva de la sociedad. Y que esto no puede quedar siempre subordinado, postergado o eclipsado por la política, por los partidos políticos y por las instituciones que han sido definidas como propiamente políticas. Eso diría Ahora, para comenzar. yo creo que ahí hay un problema, y es que es evidente, y yo creo que nadie niega, por lo menos de las personas inteligentes, la dimensión política de los movimientos sociales. Sí la tiene. Dimensión política no es la política, es una dimensión. En ese sentido, el concepto que usaste me parece, bueno, yo lo he visto, yo lo he usado bastante y lo he visto en Rita Segato y otros, el concepto de politicidad. Los movimientos sociales, todos. Pero es más, las personas tienen una dimensión de politicidad. Solo que la política no es la suma de las politicidades. Ni solo el enfrentamiento entre politicidades. La política tiene que ver con la resolución de los problemas de poder, con los gobiernos de la sociedad, lo que no necesariamente es estadocéntrico, ¿no? En la medida que las sociedades tengan Estado, ahí está el poder. No está solo ahí, pero ahí está principalmente como cristalización de las relaciones de poder, de todas las relaciones de poder, no solo las de clase, las de sectores populares, etcétera, también las de género, las culturales, las del pueblo originario. El Estado, entonces, de alguna manera, la política es la manera de resolver los problemas de poder en ese nivel que afectan al conjunto de la sociedad. Y los movimientos sociales tienen, a mi juicio, una dimensión de politicidad absolutamente inseparable. Porque si eso no estuviera presente, lo que tendríamos simplemente bastaría con la democracia liberal, con que los partidos políticos, digamos, definen. Pero una política que es la suma de politicidades, al final no es política. Es suma de demandas y reivindicaciones, quizás de visiones, pero de visiones particulares de un determinado movimiento social. Entonces, yo creo que hay que pensar en cuál es, y ese es el gran problema hoy, en este tipo de sociedades,
cuál es la manera en que se logra esta existencia, proliferación, eh, presencia, movilización de las politicidades, pero al mismo tiempo la resolución de los problemas de poder que suponen alguna visión de síntesis de la sociedad. Esa la daban los partidos políticos. Hoy día ya no la dan. Hoy día son solo máquinas electorales. Entonces, ahí hay un problema que yo creo que es enorme y que es muy propio de las sociedades del tipo que vivimos, que son múltiples contradicciones y no una contradicción central, que entonces se puede al final resumir en un partido con los movimientos sociales que están en esa posición. Pero aquí hay múltiples contradicciones que a veces el tema de la interseccionalidad ayuda a pensarlo, pero lo piensa en términos de los movimientos sociales, no en términos de lo que es la transformación de la sociedad como conjunto, donde entra el tema de la política. Claro, lo que pasa es que, bueno, varias cosas. A mí, en realidad, cada vez me gusta más hablar de movimientos sociopolíticos, precisamente para reconocer ese componente político en un actor social como un movimiento social. Y después, efectivamente, como usted dice, los partidos se han convertido en maquinarias electorales, entonces ya no cumplen ni siquiera una función de representación, que sería una democracia representativa mínima, ni siquiera eso. Entonces, más allá de la figura de partido y digamos, la fisonomía que tienen hoy día los partidos, es posible pensar en instrumentos políticos que son necesarios para gestionar y para tomar decisiones y para resolver los asuntos en común, porque la política finalmente refiere a cómo resolvemos en común los asuntos que no son comunes. Eso es la política. Y los movimientos sociales ahí tienen mucho que decir. Los movimientos sociales también tienen la capacidad muchas veces de resolver los problemas que son atingentes a el movimiento social, que la mayoría de los problemas cuando hablamos de movimientos sociales además no son sectoriales o no son tan particulares. Es verdad que hay movimientos de muy distintos tipos y hay algunos que pueden ser más específicos, pero tienen que ver con problemas que atraviesan al conjunto de la sociedad. Entonces, los movimientos tienen también esa capacidad de proponer formas de pensar la política y de ejercer digamos, la deliberación, el ejercicio de deliberación para la toma de las decisiones, que no es algo exclusivo de los partidos políticos o del Estado. Pero al final, el problema es quién toma las decisiones. Entonces ahí tiene dos maneras de hacerlas. Uno, representantes de los movimientos sociales, ¿eh? Y eso se acercaría a formas corporativistas, necesariamente. Si ese es el ente que decide. Entonces, en cambio, tiene que tener alguna otra forma que distancia, representa pero distancia, al representar distancia, la acción, llamémosle, de toma de decisiones, del juego político, de la lucha, que representa pero distancia. Ahora, esa era la función que jugaban los partidos, a veces bien, a veces mal. Y hoy día la juegan menos. Entonces, el problema de cómo hoy día se tiene una... que implica en el fondo cuestionar, repensar el concepto mismo de democracia, donde el componente representación, el componente, llamémosle, de estrictamente representación, votación, elecciones, separación de poderes, todo eso es clave. Pero no basta en la medida, entre otra cosa, que la representación no existe. Ahora, ¿se reemplaza la representación por democracia directa? ¿Se buscan nuevas formas de representación? Y ahí, ¿qué lugar tiene la instancia, llamémosle, que se llamaba o que se llama partidos políticos, pero que no necesariamente pueden ser exactamente iguales? Ahí hay un punto que yo creo que no está resuelto en las teorías que tenemos actualmente. Y a veces
Se piensa que basta con un acuerdo de partido porque entonces la sociedad está de acuerdo, o al revés, que basta la movilización, los movimientos sociales, porque entonces ahí está la sociedad presente. No, claro, sí, yo creo que precisamente muchos de los errores que se han cometido a la hora de analizar esto es enfocarse solo en uno de esos dos polos y pretender entonces idealizar o convertir como en el responsable del problema a uno de los dos polos. O es una deficiencia de los partidos políticos que no cumplen con su rol y que se convierten solo en maquinarias electorales, o es una deficiencia de los movimientos sociales que son débiles, que son incapaces. Yo creo que tenemos que avanzar, digamos, hacia miradas que traten de complejizar esa relación entre lo social y lo político. Me da la impresión de que los movimientos sociales, a lo que yo he visto cuando he estudiado los movimientos sociales, en particular el movimiento de pobladores, pero no solo, es que existen instancias deliberativas de toma de decisiones y de acuerdos autónomas que son muy potentes y que pueden fortalecer una democracia más participativa. Y habrá que ver si eso complementa o si eso sustituye. Yo no tengo la clave de eso, pero me da la impresión de que tal y como se ha ido configurando la política en Chile en las últimas décadas, se ha demostrado totalmente incapaz no solo de resolver los problemas de la inmensa mayoría de la población, sino de generar, digamos, una satisfacción con su ejercicio. Hay una deslegitimidad absoluta de las instituciones. Así es. Y, en cambio, los movimientos sociales, que tienen muchos problemas también y que además yo creo que los propios movimientos sociales muchas veces están también muy permeados de esta lógica de que, digamos, su tiempo de movilización debe dar paso a algo más, que a veces eso se presenta con la metáfora de la maduración, ¿no? El movimiento debe madurar, el movimiento debe convertirse en un instrumento político o debe aliarse con un partido político. Pero no siempre, y en los movimientos sociales chilenos de las últimas décadas, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, expresiones del movimiento mapuche, han desarrollado estrategias y fórmulas para pensar la autonomía y la toma de decisiones que son muy interesantes y que tenemos que observar. A propósito de esto, por ejemplo, ahora me va a la mente al momento de las movilizaciones del 2019-2020, de las protestas, la emergencia de asambleas territoriales y cabildos, que fue algo increíble a lo largo de todo Chile. La capacidad para autoconvocarse y para organizar este tipo de instancias de deliberación, de poner en común cuáles son los problemas, cuáles pueden ser las posibles soluciones. O sea, un ejercicio de democratización increíble, de soberanía, y que fue muy poco apreciado. No es un ejercicio de soberanía, sino que es soberano. Es decir, si no se decide, usted se puede juntar mucho. Y está muy bien eso. Y yo creo que eso fue una cuestión admirable. No hay que dejar de llamar la atención que los que llamaron a los cabildos y propusieron un plebiscito de ese tipo fueron las municipalidades. No siempre, no siempre. No, digo, en el momento que había, no, comienzos salían, digamos, naturalmente, cada uno armaba algo, pero la idea de que esto fuera más allá que simples reuniones, que simples reuniones deliberativas, en que aunque incluso se propusieran cosas interesantes, pero ¿cómo se pasa de eso a la transformación de la sociedad? Claro, y en ese sentido, la expresión de eso fue el proceso constituyente, donde los movimientos sociales, las movilizaciones, las identidades, como se le quiera llamar, no fueron capaces de expresar un proyecto que convocara al conjunto de la ciudadanía, a la base social soberana que es la ciudadanía. Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que es un hecho que este es un país en que falta participación, que falta precisamente ese tipo de iniciativas, pero no basta con eso, porque eso es un poco la autosatisfacción en que, mira, discutimos, decimos, proponemos y todo lo demás, y después le echamos la culpa al resto porque
no lo toma en cuenta. Entonces, hay algo ahí. Yo tengo Porque ahí... si ese mundo no se articula con la esfera de lo político, le llamémosle la esfera, porque tiene una dimensión política, pero con la esfera de la toma de decisiones, si no se articula con eso, entonces lo que vamos a tener son permanentes protestas, está bien que se hagan, vamos a tener permanentes, pero no vamos a tener avance en la transformación de la sociedad. Yo ahí tengo dos puntos que me gustaría hacer para complementar lo que tú estás diciendo o para contrastar lo que estás diciendo. El primero es que hay un tema con los tiempos, eso se ha estudiado mucho. Los tiempos de la política no son los tiempos de los movimientos sociales. El tiempo de juntarse, de deliberar, de hacer un cabildo, de discutir, después tomar una decisión, son tiempos largos, son tiempos lentos, que no son generalmente los de la política, sobre todo cuando hay una elección, hay que hacer una campaña, viene un plebiscito. Entonces, a mí, claro, yo creo que lo que pasó, yo no veo que el acuerdo constitucional haya sido la consecuencia lógica y natural de ese proceso de autoorganización de la sociedad en cabildos y en asambleas territoriales. Yo creo que más bien fue una salida que desde la clase política, que es la que tomó la iniciativa en eso. Y esto es muy, muy curioso, porque la clase política, bueno, uso clase política, ¿verdad?, porque es un concepto que se ha popularizado ya mucho. La clase política, que estaba profundamente deslegitimada en ese contexto, en ese proceso, es la que propone este acuerdo, que es un acuerdo de partidos, que es un acuerdo de espaldas a la ciudadanía movilizada, y efectivamente los movimientos sociales no tuvieron la capacidad de ni de disputar desde adentro, ni de no entrar, digamos, a ese proceso y contraponer algo distinto. No la tuvieron. Pero no me parece que ese acuerdo sea, digamos, el proceso natural, sino más bien viene a conculcar esas formas de movilización y esas formas de organización. De hecho, lo que sucede... No las conculcó porque las incorporó en la Convención Constituyente. Quienes estaban ahí, eran los que estaban en la calle. Estaba la tía Pikachu y estaba el partido especial que se armó, estaba todo eso. Y el problema, y por eso las cosas son más complicadas, porque entonces el problema es, y ahí se expresaron todas las demandas del movimiento social, todas las demandas de la movilización. Era casi un traslado a ese espacio de lo que eran las demandas. Y lo que ocurrió es que la misma ciudadanía lo rechazó. Dejo de lado el punto de la oposición de derecha desde el comienzo, porque siempre la derecha en Chile va a usar la estrategia más radical que sea, un golpe militar, o en este caso, un 20% que dice rechazamos todo, ¿no es cierto?, desde el comienzo. Pero el problema es que hay un rechazo de la ciudadanía. Entonces, también hay hay una percepción que la gente vio en la Asamblea Constituyente la nueva élite. La élite que había estado en la lucha, en los movimientos. Entonces digo, el problema más complejo que es. No son los partidos políticos que encapsulan y que entonces no. Es los movimientos sociales que entran a la Asamblea Constituyente, la movilización entra a la Asamblea Constituyente y la ciudadanía lo rechaza. Ahí. Entonces, ahí hay un problema, digo. Si lo vemos dicotómicamente, no vamos a entender lo que la crisis, ni vamos a salir adelante de ella. Claro, es que yo siempre insisto, como las palabras son súper importantes, yo siempre digo, no fue una asamblea constituyente, fue una convención constitucional. Y el término era importante. Cuando se aprobó el acuerdo hubo una resistencia generalizada, yo diría, de la gente que estaba movilizada y de las distintas organizaciones que estaban. Sabemos que fue un proceso que no estuvo dirigido ni liderado por organizaciones, pero había muchas organizaciones que estaban en las protestas. Fue inicialmente rechazado, pero finalmente aceptaron entrar con muchas resistencias a esa convención constitucional. Lo que pasa es que la convención constitucional
vuelve a poner, digamos, sobre la mesa el lenguaje de la esfera política profesional, mediante la elección de representantes supuestamente ahora de esos movimientos sociales y de esa gente que había estado movilizada, pero no deja de ser la representación a través del voto, y se produce, se reedita nuevamente esa escisión o esa ruptura. Las discusiones en la Convención Constitucional no estaban conectadas con las discusiones en asambleas territoriales y en cabildos, o en gran medida no lo estuvieron, y si lo estuvieron al principio, poco a poco se fue dando ese fenómeno de espectacularización, ¿verdad?, de la convención, de decir que era lo mismo que lo que pasaba en el Parlamento, de confrontaciones mediáticas, bueno, representantes de los movimientos sociales que después resultaron realmente ser un fiasco. Entonces, claro, yo creo que hay un problema con la forma de la política representativa que implica permanentemente delegar. No solo con los partidos, en eso estoy de acuerdo. Representar no es lo mismo que delegar. Y en ese sentido, una de las críticas que se hace precisamente es y la crítica que ha hecho sobre todo Guillermo O'Donnell y otros, a que la democracia post-transiciones fue una democracia más en algunos países, más delegativa que representativa. El problema es que lo de la representación en esta sociedad no está resuelto. Y de alguna manera usted no puede resolver el problema con asambleas territoriales por todos lados, porque la asamblea de Aysén le va a decir algo distinto a la asamblea de Arica. Y van a tener principios distintos, y formas de organización y propuestas distintas. Entonces, ¿dónde hace el espacio para la discusión, representación y decisión sobre el proyecto colectivo, el proyecto general de la sociedad? Bueno, pero quisiera aprovechar de tocarle otro de los temas que ha estado usted tocando, sobre todo ahora último, que es y nos queda muy poco tiempo, el tema de la memoria, la importancia de la memoria como forma de movilización, o sea, y el concepto de memoria afirmativa, al cual yo me refería, que lo había tomado de los textos que leí suyo. Sí. Bueno, esto que he estado trabajando en el fondo es cómo la memoria y la acción colectiva se retroalimentan, por decirlo así. Tiene que ver con un giro en el campo de estudios de la memoria, que es un campo que tiene una larga trayectoria, pero que nace muy, muy vinculado, digamos, a los pasados del terrorismo de Estado, de la violación de los derechos humanos en el Cono Sur y en Chile. Entonces, la construcción de memorias durante mucho tiempo ha estado muy ligada a la figura de la víctima. Se ha relevado mucho la víctima de violación de derechos humanos y la importancia del testimonio para dar fe, para acreditar esas violaciones, que me parece que es una etapa absolutamente necesaria en un momento en que había que efectivamente constatar esos hechos. Pero entonces esa mirada que está demasiado anclada a la víctima, varios autores, y yo también coincido con eso, señalan que impide ver otras dimensiones de esas víctimas, que no eran solo víctimas, que eran militantes, que eran activistas, que tenían proyectos, que tenían sueños. Entonces la memoria, podríamos así decir, victimizante, voy a ponerlo entre comillas, eclipsa digamos, desvía la mirada respecto de otras dimensiones que tienen que ver más con eso, la acción transformadora, revolucionaria, activista, militante de muchas de esas personas. Y entonces surge la pregunta por cómo la memoria se articula con el activismo. Se pueden estudiar las memorias de los movimientos de derechos humanos, o sea, de los movimientos por la memoria, pero también se puede estudiar cómo los movimientos se recuerdan a sí mismos, recuerdan otros movimientos pasados, y entonces cómo la memoria cumple un rol, podríamos decir, de afirmar las capacidades de ese movimiento, de ese sujeto, para luchar en el presente. Porque, bueno, una de las, digamos, de
ideas que está muy consensuada en el campo es que la memoria se hace siempre desde el presente. La memoria no tiene tanto que ver con el pasado, con lo que de verdad sucedió en el pasado, sino cómo ese pasado se recupera desde el presente y en aras de un proyecto que se quiere construir Es lo hacia que el uno futuro. reconstruye del pasado, no es el pasado. Y la reconstrucción es una recreación del pasado. Exactamente, es una recreación y esa recreación es una recreación interesada en el mejor sentido del término, interesada en el sentido de que responde a las necesidades del presente. Entonces, una de las cosas que yo observaba, por ejemplo, en el movimiento de pobladores, es que hay un énfasis, que hay una necesidad de reconstruir su pasado para afirmar su lucha actual, en el fondo para enraizar esa lucha, para darle legitimidad, para darle también proyección hacia el futuro. Y, por lo tanto, yo lo nombro memoria afirmativa, ese tipo de memoria, que obviamente es una distinción analítica, es una conceptualización, que en el fondo refiere a cuando el ejercicio de rememoración del pasado se hace con esta voluntad de reconstruir los saberes, las capacidades, la potencia, digamos, liberadora, la potencia emancipadora de los movimientos anteriores. En ese sentido, el movimiento feminista, que creo que también te lo pensaba, es uno de los que, en lo cual eso mejor se ve. Sí. Esa dimensión. Porque es difícil, digamos, la memoria victimizante. Es difícil que al mundo de las víctimas usted le pida otra cosa. Porque precisamente la afirmación de sí mismo y de su pasado es mostrar el horror. Y que por algo fue ese horror. Sí, ahí hay un tema muy interesante que es el generacional y por eso ese giro se da ahora, porque efectivamente ese giro lo dan los hijos o los nietos sobre todo. Los dan las generaciones más jóvenes que no vivieron en carne propia ese terror y que de alguna manera están un poco más liberadas para poder acercarse al pasado de sus familiares, de sus abuelos, de sus padres, con esta mirada que no parte de la derrota y que no parte del sufrimiento, sino que parte de la voluntad de transformar. Pero eso lo voy a decir, francamente, yo creo, en el caso chileno, si es que ocurre más de los nietos que de los hijos. Los hijos están demasiado cerca del horror que vivieron sus padres. Y hay algunos estudios que muestran que hay un problema de como lealtad fundamental de seguir. Uno de los ejemplos más emocionantes, a mi juicio, es el libro La Búsqueda. No sé si usted que es un gran libro. Precisamente este problema, bueno, es mi vida, es como yo tengo que construir, pero no puedo separarla de la anterior. Yo tengo la impresión que las generaciones más jóvenes, si es que no se dedican a otras cosas, ese elemento puede estar más presente. Y ahí, de nuevo, otro libro que me gusta recomendar es uno que se llama No dijeron muerte, de Josefa Ruiz Tagle. Es una maravilla. Es un conjunto de entrevistas a las nuevas generaciones cuyos padres o madres vivieron vivieron la tragedia, fueron las víctimas. Bueno, vamos a tener desgraciadamente que terminar porque ha sido muy entretenido e interesante esta conversación. Se la quiero agradecer y espero que podamos volver a retomar algunos de estos temas que quedaron en el tintero. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó
Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.